El tema de la misma es, ¿qué puedo hacer para que me crean? La etapa probatoria en el arbitraje. Como moderador tenemos al doctor Fausto Viales Salazar, es socio del estudio Rubio Leguía Norman, especializándose en Derecho Civil, Procesal Civil, Constitucional y Arbitraje. Cuenta con estudios de maestría en Derecho Civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con significativa experiencia en la elaboración de estrategias procesales, así como en el patrocinio en procesos judiciales, arbitrales y constitucionales. La doctora Rosario Fernández Figueroa, socia fundadora... Sí, no se escucha. ¿Sí? No se escucha, ¿no? Okay. No se socia escucha. Fundadora de Fernández Ahora sí. Herao y Sánchez, abogada, árbitro, catedrática universitaria. Entre su experiencia profesional destaca haber sido ministra de Estado de la cartera de Justicia y presidenta del Consejo de Ministros. Durante su gestión se elaboró y aprobó el Decreto Legislativo 1071. Miembro de la comisión encargada de elaborar el anteproyecto de la Ley de Arbitraje. Ha sido procuradora ad hoc del Organismo Supervisor de Inversión en Energía, miembro suplente del Comité de Protección al Accionista Minoritario de la CONACEF y procuradora ad hoc de la Municipalidad Metropolitana de Lima. El doctor Giovanni Priori, magistra por la Universidad degli Studi di Roma Tor Vergata, abogado por esta casa de estudios, árbitro, profesor principal del Departamento de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde se desempeña como director de la maestría en Derecho Procesal, socio del estudio Miranda y Amado. El doctor Erin Franco, abogado, árbitro y profesor, ha trabajado en proyectos y controversias de ingeniería y construcción en América Latina, Europa y Asia, tanto como abogado interno de empresas propietarias y de un contratista internacional, así como abogado externo y árbitro. El doctor Diego Perul es licenciado en Administración y Dirección de Empresas y MBA por el Instituto de Empresa, miembro de la Comisión de Arbitraje y ADR de la ICC y miembro del Club Español de Arbitraje. Es socio fundador de Forest Partners, firma especializada en el asesoramiento financiero en entornos complejos y en la prestación de servicios relacionados con la práctica forense en entornos judiciales de disputa. Asimismo, ha prestado servicios forenses relacionados con la elaboración de informes periciales y ratificación, entre otras instituciones, ante la Corte Internacional de Arbitraje. El doctor Manuel Villa García, abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, centra su práctica en litigios, arbitraje, derecho civil y mercantil, miembro del Colegio de Abogados de Lima, socio del área de litigios y arbitraje del estudio Leichea. Cedo el tiempo al moderador. Buenas noches, muchas gracias por la presentación. Tengo el gusto de estar presente en este congreso que ya tiene toda una tradición en el Perú y en el extranjero también, porque son congresos internacionales, y este es mi alma mater, entonces para mí es un doble gusto. Soy profesor también en sistema de justicia en este momento, y estoy cumpliendo mis 40 años de profesorado. La dinámica que vamos a seguir es la siguiente. Son cinco expositores, 5 panelistas, que les voy a dar la palabra a cada uno de ellos para que se refieran a un tema en concreto, que lo voy a anunciar también, y el tiempo que van a tener para su exposición es de 10 minutos. En todo caso, después del vencimiento de los 10 minutos, vamos a tratar de hacer una ronda de preguntas para poder cerrar los temas. En primer lugar, el doctor Giovanni Priori Posada, él va a tratar el tema de los límites a la prueba de oficio en el arbitraje. Tremendo problema. Giovanni, te cedo la palabra. Bien, muchas gracias. Buenas noches.
Ante todo, agradecer la invitación para compartir esta mesa y saludar particularmente a quienes me acompañan esta noche en ella. El tema que me ha tocado tratar esta noche, en verdad, y se lo anunciaba ya a los organizadores, no tiene que ver con el tema de esta mesa. Entonces me siento como el patito feo de la mesa, porque la mesa se llama, y creo que esto me sirve precisamente para delimitar de qué estamos hablando cuando hablamos de prueba de oficio, porque el tema de esta mesa es ¿qué debo hacer para probar mi caso? Y precisamente la prueba de oficio es algo que no le corresponde a las partes, es algo que no deben hacer las partes, y no solo no deben hacer, sino que sería estratégicamente incorrecto pensar en que yo no pruebo porque el árbitro tiene la posibilidad, la facultad de prueba de oficio y por lo tanto me esperanzo en esa facultad. Eso sería un gravísimo error de quien está planteando el caso. Entonces, dicho esto, que me sirve, como decía, para definir ¿qué cosa es prueba de oficio? Cuando hablamos de prueba de oficio, nos referimos a la facultad que tiene el tribunal arbitral para poder incorporar al arbitraje un medio de prueba que no ha sido ofrecido por las partes. Como ustedes saben, o la mayoría de ustedes saben, mi formación fundamentalmente es de derecho procesal. Y por eso me interesa muchísimo este tema de prueba de oficio, porque en el derecho procesal la prueba de oficio es un gran problema. Es tan grande el problema que Iberoamérica está dividida en dos grandes grupos. Los garantistas, aquellos que no conciben la posibilidad que el juez pueda incorporar medios probatorios de oficio, porque eso supone alterar las facultades que les corresponde a las partes. Algunos dicen, este sería un juez dictador, incluso, ¿no? Y por otro lado, el eficientismo, que supone más bien pensar que el juez sí tiene facultad para incorporar medios probatorios de oficio. Entonces, en el derecho procesal, el debate es un debate sumamente intenso que ha dividido en dos a la doctrina, al menos en Iberoamérica. ¿Por qué? Porque las facultades del juez dependen de las facultades del juez, depende de alguna manera la posibilidad o la libertad de actuar de las partes en el proceso. Sin embargo, en el arbitraje, el problema de la prueba de oficio de ninguna manera puede ser planteado en los mismos términos en los que se plantea en el derecho procesal. Yo, que soy un partidario de concebir que muchas de las instituciones pueden ser trasladadas del proceso al arbitraje, este sí es una clara institución donde no puede tratarse de la misma manera. Porque las facultades del juez están íntimamente relacionadas a su condición de funcionario público y su rol en la función que la Constitución le asigna. En cambio, las facultades de un árbitro están íntimamente vinculadas a las facultades que las partes han decidido asignarle para ese arbitraje específico. Entonces, el modo como debe ser tratada, a mi juicio, debe ser tratado el problema de la prueba de oficio en el arbitraje, tiene que relacionarse al principio de libertad en el procedimiento que rige al arbitraje. Y sobre la base de ese principio, deberíamos preguntarnos, ¿puede sobre la base de este principio el árbitro incorporar medios probatorios de oficio? Para responder esta pregunta, creo tendríamos que formularnos otras dos preguntas.
la primera pregunta, la más sencilla de responder. ¿Pueden las partes, en una hipótesis donde la ley no lo diga, porque la ley peruana lo dice, imaginemos que la ley peruana no lo diga, ¿pueden las partes conferirle al juez la facultad de incorporar medios probatorios de oficio? Y en mi opinión, sí, las partes pueden conferirle al juez la posibilidad de incorporar medios probatorios de oficio. Sin embargo, en esa hipótesis en el que las partes deciden conferirle al árbitro la posibilidad de incorporar medios probatorios de oficio, es donde surge el problema de con qué límites el árbitro debe incorporar ese medio probatorio. Y hay centralmente dos límites, digamos, dos límites. El primero, el de la igualdad. Es decir, la posibilidad que tiene el árbitro, perdonen, eso es mi malformación, la posibilidad que tiene el árbitro de incorporar medios probatorios de oficio de ninguna manera puede generar una situación de desventaja en las dos partes que están discutiendo en el proceso. Y la situación de desventaja se generaría, por ejemplo, cuando el árbitro incorpora un medio probatorio respecto de un hecho que él conoce privadamente, es decir, que no conoce con mérito del debate del expediente o del proceso arbitral, o incorpora un medio probatorio de cuya existencia no conoce en el procedimiento arbitral, sino cuya existencia conoce privadamente. Son dos hipótesis distintas. El conocimiento del hecho que no fue alegado, pero que se quiere probar, y el conocimiento de la existencia de un medio probatorio que tampoco fue alegado y que se quiere incorporar. Entonces, allí se generaría una situación de desigualdad. Y el segundo límite que tendría el árbitro para poder incorporar medios probatorios de oficio, aun cuando las partes le hayan conferido expresamente la facultad, o en situaciones como las del ordenamiento jurídico peruano, donde la ley expresamente permite esta facultad, es la del ejercicio del derecho de defensa. Es decir, el hecho que el árbitro incorpore un medio probatorio de oficio genera en el árbitro el deber de permitir que las dos partes puedan defenderse respecto de ese medio probatorio. Y además es un medio probatorio que de ninguna manera tiene un privilegio especial. Esto es una cosa que yo discuto mucho. Es una cosa muy subjetiva, es decir, si el juez o el árbitro, en este caso no importa quién es, incorpora un medio probatorio de oficio, es porque de alguna manera él cree que le hace falta eso y que ese que él está incorporando es pertinente. Muy bien, perfecto. Pero eso no quiere decir que sea un medio probatorio al que necesariamente hay que darle un mayor valor en el procedimiento de valoración de la prueba que el resto. No tiene un privilegio y por lo tanto debe ser evaluado en conjunto con los demás. Me quedan 2 minutos. Paso a formular la segunda hipótesis problemática. En ordenamientos o en sistemas como el peruano, donde la ley expresamente permite que el árbitro incorpore un medio probatorio de oficio, ¿podrían las partes quitarle al árbitro esa facultad? O sea, las partes podrían pactar en el convenio arbitral, en este arbitraje, el árbitro no podrá incorporar un medio probatorio de oficio. El debate probatorio se basará única y exclusivamente respecto de las pruebas que las partes ofrezcan en el proceso. A mi juicio, la respuesta es sí. Es decir, las partes sí pueden acordar, decir que el árbitro no puede incorporar un medio probatorio de oficio.
Es decir, no es esencial al ejercicio de decidir la posibilidad de incorporar de oficio medios probatorios. Lo que ha hecho la ley peruana en el artículo 43 es tomar una opción, y es, ante la situación de si puede o no puede, la ley peruana ha dicho puede, que además lo mismo lo ha hecho en la ley procesal. Bien pudo haber dicho no puede, que además para los defensores de la libertad es la única forma de defender la libertad y la igualdad de las partes en el procedimiento, prohibiéndola. La ley peruana no, lo ha permitido. Las partes podrían decir, muy bien, la ley te lo permite, pero en este procedimiento ningún medio probatorio vas a poderlo ofrecer tú. A mi juicio, esto no afecta las facultades de decisión del árbitro en un sistema además como el nuestro, donde hemos aceptado válidamente que las partes puedan pactar, que los árbitros puedan decidir sin justificar, como ustedes comprenderán. Seamos coherentes y aceptemos también entonces que las partes pueden pactar que un árbitro no puede incorporar medios probatorios de oficio. Muchas gracias. Muchas gracias, Giovanni. Bien, va a venir la intervención ahora de la doctora Rosario del Pilar Fernández Figueroa. Ella se va a referir a la prueba documental, admitir nada, admitir todo. Requisito de la admisión de esta prueba, de este medio probatorio. Por favor, Charo. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, yo también estoy muy satisfecha, muy complacida de estar en mi casa. Aquí me formé, de aquí salí abogada, no voy a decir en qué promoción para que no saquen la cuenta, pero Pero lo interesante de todo esto es que la universidad tiene a bien siempre mantenernos al día en el conocimiento, que es un aspecto sustancial para nuestra formación. A mí me ha tocado tratar este asunto relacionado a los requisitos de la admisión y absolver la pregunta que dice, prueba documental, admitir todo o no admitir nada. Creo que es necesario darle una pequeña mirada a lo que es objeto del arbitraje. Ya sabemos que el arbitraje es un mecanismo heterocompositivo de solución de controversias que está basado en el consenso y la autonomía privada y en el cual las partes pactan libremente las reglas aplicables, incluyendo lo relativo a los medios probatorios. Esos 3 puntos de partida son importantes para la materia que vamos a tratar en los 10 minutos que me corresponden. Sobre el tema normativo, podemos darle una rápida mirada al Decreto Legislativo 1071, que en su artículo 43 regula lo relativo a la facultad que tiene el tribunal para determinar de manera exclusiva la admisión, pertinencia y actuación y valorización de las pruebas y para ordenar en cualquier momento la presentación o la actuación de las pruebas que estime necesarias. Esto tiene que ver con los aspectos esenciales de esta materia, es decir, la admisión, la pertinencia, la actuación y la valorización de la prueba. Algo similar encontramos en el artículo 43 del reglamento arbitral de la Cámara de Comercio, donde se establece que el tribunal tiene la facultad de determinar de manera exclusiva la admisión, pertinencia, actuación y valor de las pruebas, pudiendo ordenar en cualquier momento la presentación de actuación de pruebas que estime necesarias. Lo tenemos también en el caso del reglamento de la unidad de arbitraje del Centro de la Universidad Católica, donde, según el artículo 48, se le confiere semejante potestad a los señores árbitros. Lo encontramos también en la regulación de la Cámara de Comercio Internacional, con su artículo 22, que tiene un texto similar, donde se dispone que, con el fin de asegurar la conducción efectiva del caso, el tribunal, previa consulta a las partes, podrá adoptar las medidas procesales que considere apropiadas siempre que éstas no vulneren ningún acuerdo de las partes. Luego tenemos los principios de la IVA, que en su artículo 9 también nos recuerdan que el tribunal puede determinar esta admisibilidad, relevancia, importancia y valor de las pruebas y que podrá excluir a instancia de parte o de oficio la prueba o la exhibición de cualquier documento, declaración, testimonio oral o inspección. Nos habla también de la falta de relevancia, suficiencia o utilidad para el caso y las consideraciones de economía procesal. Muy bien, a partir de esta referencia normativa,
podemos ahora ocuparnos un poco de lo que la doctrina nos ha ido manifestando sobre este tema, de manera sucinta como corresponde a esta presentación breve. Tenemos en la etapa probatoria, se rige por los principios de máxima libertad entonces y flexibilidad para las partes y los árbitros, y la regulación se limita a estos 4 aspectos que ya hemos mencionado: la admisión de la prueba, la formación de la prueba, la actuación de la prueba y la valorización. Hablemos ahora de la admisibilidad. ¿Podemos pasar? Ok. Cuando hablamos de la admisibilidad, tenemos que referirnos a 2 aspectos fundamentales o criterios que están vinculados a ello, que son la legalidad y la relevancia. La legalidad vinculada a la licitud de la prueba y la relevancia a la pertinencia. El profesor brasilero Pedro Batista Martins, en un texto que escribió en el año 2009, publicado en el número 8 de la Revista Peruana de Arbitraje, nos dice que lo más interesante respecto de esta actividad probatoria en el arbitraje es que no se sujeta a lo que se denomina o lo que él llama un catálogo legal. Eso en realidad es representativo de la flexibilidad, del principio de flexibilidad en la admisión, la actuación y la valoración probatoria. Vincula más que nada la eficacia de la prueba a que se materialice en medios idóneos, no importando si esos medios pueden ser incluso atípicos, porque eso no los hace ilegales. No hay un procedimiento cerrado, dice el profesor Batista, en cuanto a la producción de las pruebas, tanto en la calificación de las mismas como en el orden de su actuación en el proceso. Eso ustedes recordarán si revisan rápidamente el Código Procesal Civil, que es totalmente distinto a la actuación en sede de proceso judicial ordinario o de cualquier tipo, donde hay un orden determinado para los efectos de la actuación probatoria, ¿no? Lo que es común a ambos tipos de proceso es que buscan en todos los casos contrastar la prueba con el hecho controvertido, a efecto de que se pueda pasar a la siguiente etapa, que es la etapa de la actuación probatoria y la valorización. Desde este punto de vista, tratemos de responder entonces la pregunta. La pregunta es, ¿en la prueba documental se debe admitir todo o no se debe admitir nada? En mi opinión, la pregunta es un poco excesiva, porque en realidad la respuesta debería ser, se debe admitir todo aquello que tenga que ver con el hecho controvertido. Obviamente, no debe admitirse aquello que no lo tenga. La admisión de la prueba es, por lo tanto, un acto proveniente del razonamiento del árbitro, ¿no?, que goza de esta libertad de hacerlo siempre y cuando cumpla a su turno con la fundamentación debida. En el caso de la legalidad, como se dice brevemente en la lámina, está asociada al carácter lícito de la prueba, ¿no? Esa licitud de la prueba, a su turno, también está asociada a la idoneidad de la prueba, que significa utilizar un mecanismo que permita conocer de una manera adecuada al proceso si el hecho controvertido es real, se confirma o no se confirma. La relevancia, como se dice, está asociada a la pertinencia y a la necesidad y utilidad de la prueba. ¿Sirve o no sirve? Ese es el punto principal para que el árbitro en su razonamiento pueda decidir sobre si la prueba ofrecida es relevante o no. ¿En qué sentido será relevante? En tanto y en cuanto le permita, en la formación de su razonamiento, poder asociar el medio probatorio con el hecho controvertido y sacar una conclusión en positivo o en negativo. Como se reconoce en doctrina, entonces, todo esto al final de cuentas está también asociado con el deber de la carga probatoria, al cual no es ajeno el proceso arbitral, porque en eso no hay una diferencia sustancial entre el proceso arbitral y el proceso judicial. Por todo lo anterior, creemos que al árbitro es a quien le corresponde definir si admite o no la prueba, lo que no implica necesariamente infracción o disminución del derecho que pueda tener la parte a probar, sino más bien la afirmación de la facultad que tiene el árbitro, propia de su condición, de efectuar un raciocinio que le permite establecer si la prueba está o no referida al hecho cuyo esclarecimiento resulta útil o necesario a la causa. En este punto creo pertinente también hacer referencia a
a una afirmación que ha formulado, ya estoy fuera, Dios mío, ya voy a acabar ahorita, medio minuto, a una afirmación que ha formulado la magistrada constitucional, doctora Marianela Ledesma, quien se refiere, por ejemplo, a la utilización del procedimiento de la prueba anticipada, que es en sede judicial, para los efectos de asegurar la fuente de la prueba y utilizarla en el arbitraje. La pertinencia significa que la prueba debe estar referida a los hechos que sustentan las pretensiones. Los árbitros tienen libertad y discrecionalidad para determinar la pertinencia de la prueba. Esa pertinencia está a su turno asociada a lo que en materia de proceso civil judicial se regula en los artículos 190 y 196 del Código Procesal Civil, o sea, el deber de la carga probatoria y la pertinencia de la prueba en tanto se refiera al hecho controvertido y no se refiera a hechos notorios, a hechos no controvertidos, a hechos imposibles, a la prueba diabólica y similares, ¿no? Creo que como ya estoy fuera de tiempo, me voy a referir muy rápidamente a la valoración como el acto final que el árbitro tiene que hacer, mediante el cual produce la decisión razonada y fundamentada de contrastar la prueba con el hecho controvertido y sacar una conclusión. Y ahora sí me paso de frente a las conclusiones, porque si no, a mí me van a dar por concluida. Las conclusiones son las siguientes. Primero, la base fundamental de la actividad probatoria en el arbitraje está también sustentada en el principio de la libertad de las partes para establecer las reglas del proceso. Esa libertad no las exime del deber de la carga de la prueba. Ese deber se cumple en el marco de la actividad probatoria que comprende el ofrecimiento de la prueba, la admisión y pertinencia de la misma y la valoración. Los árbitros cuentan también con la libertad en el ejercicio de su función para desarrollar esa actividad probatoria. Sin embargo, esa libertad no puede lesionar el derecho fundamental que tienen las partes, ni tampoco lesionar su derecho a recibir una decisión fundamentada. En consecuencia, el ejercicio de esa actividad razonada de los árbitros para decidir la admisión, la pertinencia y la valoración de la prueba, al caso concreto, en caso la misma no fuese favorable a una de las partes, no puede ser considerada como violación de su derecho al debido proceso, en tanto no cuente con la justificación del razonamiento sustentado de la decisión. Solo debo añadir un elemento importante que está en el artículo 36 de la actual ley de arbitraje, que recoge por primera vez el tema de la buena fe en la actividad probatoria, tanto a cargo de las partes como a cargo de los árbitros. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Fernández. Enseguida le doy el uso de la palabra al doctor Eric Franco Recho. Sobre idoneidad de las pericias. Muchas gracias. Agradezco al Centro de Análisis y Resolución de Conflictos por su gentil invitación. Es un placer y un honor para mí compartir el panel con tan distinguidos colegas y profesores. En esta oportunidad tengo el difícil reto de comentar brevemente un punto de interés con relación a la prueba pericial. Entre los muchos temas entre los cuales elegir, a modo de iniciar la discusión, he optado por hacer un breve comentario sobre la conveniencia de establecer términos de referencia para las pericias en la etapa inicial del arbitraje. Quisiera empezar indicando que sería ideal para el tribunal que las partes fueran transparentes al mostrar sus casos, que expusieran sus fortalezas y sus debilidades, e incluso que entregaran al tribunal un árbol lógico del caso, indicando precisamente cuáles son sus puntos en controversia que se debe resolver, ¿no? Sin embargo, eso prácticamente nunca sucede. Si ello sucediera, las partes podrían ver con meridiana claridad sus diferencias y es altamente probable que llegarían a una transacción. En tales casos, por lo general, ya no haría falta que un tercero resuelva la controversia, sino que ellas mismas podrían darse cuenta de quién tiene la razón. En cambio, lo que sucede en la realidad es que parte esencial de la dinámica del litigio consiste en que cada parte presente su caso de la manera que le sea más favorable. Ello implica que cada parte, por definición, no contará todo
o lo contará de una manera que proyecte una luz favorable para su caso. Sin embargo, y aunque la siguiente afirmación sea controversial, como ha dicho Giovanni, entre las teorías garantistas o la eficientista, me parece que dijo, pero ese es el punto, podemos decir que la labor del tribunal consiste en buscar la verdad material, la cual usualmente se encuentra en algún punto entre la posición de una parte y la posición de la otra. Es un derecho de las partes presentar su caso de la manera que consideren más favorable. El problema para el tribunal se da cuando se trata de controversias de alta complejidad, en las cuales, si el tribunal es pasivo y se limita a lo que las partes presentan, es probable que no cuente con elementos suficientes para resolver la controversia de manera adecuada. En otras palabras, que el tribunal no cuente con elementos suficientes para superar sustentadamente la brecha que existe entre la posición de una parte y la otra. Por definición, cada parte no va a aportar los elementos para cubrir la brecha entre una y otra posición. Así que el tribunal, en estos casos, es quien debe adoptar una actitud proactiva para cumplir esa tarea. Tal como señala el artículo 35 del Reglamento de Arbitraje del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la PUC, las actuaciones arbitrales se sujetan, entre otros, a los principios esenciales de eficiencia, eficacia, equidad y buena fe. Es más, se estipula que las partes y el tribunal arbitral y el centro deben contribuir a que el arbitraje sea gestionado en forma eficiente y eficaz, buscando evitar gastos y demoras innecesarios, teniendo en cuenta la naturaleza y complejidad de la controversia. En ese contexto, sabiendo que si se deja que cada parte que conduzca su actividad probatoria solamente según su estrategia procesal, es muy probable que el tribunal no llegue a obtener los elementos necesarios para formar una posición propia. Y por esto es que se discute cuáles son las acciones que puede adoptar el tribunal para que las partes planteen sus estrategias procesales, pero al mismo tiempo para que se aporte los elementos que el tribunal considera útiles para resolver la controversia. Entonces, el primer paso, el cual no hay forma de obviar, es que el tribunal estudie el caso de manera temprana e identifique los aspectos que deben ser probados. No solo los que las partes dicen que debe ser probado, sino también lo que el tribunal, revisando ambas posiciones, identifica como necesario que se pruebe. El segundo paso está recogido en el artículo 2.1 de las reglas de la IVA sobre práctica de prueba en arbitraje internacional. Dice, el tribunal arbitral debe consultar a las partes tan pronto como sea procedimentalmente posible e invitarlas a consultarse mutuamente a fin de acordar un procedimiento eficiente, económico y equitativo para la práctica de la prueba. Uno de dichos aspectos a acordar, en caso que las partes hayan ofrecido pericias de parte, sería los términos de referencia para dichas pericias, en los que se incluya principalmente lo que se busca probar, el alcance de las pericias, la documentación a revisar o información a procesar, la metodología a emplear, de modo tal que sean comparables, el expertise requerido por los peritos y la dinámica para el intercambio y actuación de las pericias. Si bien la elaboración de términos de referencia suele ser más común que se use en pericias de oficio, lo cierto es que si se puede lograr fijarlas para la pericia de parte, se logrará un aporte significativo para la eficiencia y eficacia en la actividad probatoria. Veamos algunos ejemplos. Un aspecto que se puede acordar en los términos de referencia es la metodología a emplear. Imaginemos que se trata de un análisis de demoras en un proyecto de construcción para determinar una ampliación de plazo en un proyecto privado. Será muy distinto el resultado y el sustento del trabajo si se aplica un método de análisis teórico que si se aplica un método de análisis real. Cada método presenta fortalezas y debilidades para analizar un caso concreto, y la conveniencia de aplicar uno u otro es discutible caso por caso. Puede ser que los expertos consideren que corresponde aplicar métodos distintos. Lo útil en ese caso será que ello quede discutido y sustentado antes de hacer el análisis, e idealmente que ambos peritos, aun cuando consideren que un método es más adecuado que el otro, hagan el análisis aplicando ambos métodos, de modo que el tribunal cuente con elementos para contrastar ambas pericias. Si se dejase que cada perito aplique solo la metodología que considere mejor o que convenga más a su cliente, el tribunal quedaría con la difícil tarea de valorar pericias que no son comparables. Otro aspecto que se puede acordar en los términos de referencia es la secuencia de presentación
y dinámica de exposición de los informes periciales. En cuanto a la sustentación, a la secuencia de presentación, se podría acordar si se presentará una pericia primero y luego la otra, a modo de contrapericia, o si se presentarán ambas de manera simultánea. Si se presentan de manera simultánea, se podrá ganar tiempo y hasta cierto punto exponer las posiciones de las partes de una manera menos estratégica. Sin embargo, hacerlo de manera sucesiva tiene la ventaja de acotar la discusión y permitir profundizar más en la contradicción entre ambas posiciones. Por otro lado, en cuanto a la dinámica de exposición de los informes, una metodología que podría resultar útil es que cada perito, al poco tiempo de remitir su informe, haga una breve exposición del mismo en una audiencia o por videoconferencia, de modo que la otra parte, el otro perito y el tribunal cuenten con mayores elementos para revisarlo, así como para observar algunos puntos que salten a la vista de manera rápida o solicitar aclaraciones iniciales. Se iría creando un ambiente de discusión y análisis que contribuiría a enriquecer y facilitar el proceso de formulación de comentarios, contrapericia y observaciones formales en el tiempo adecuado, de modo que cuando se llegue a la audiencia de confrontación pericial ya haya habido intercambios previos para ir acotando y profundizando la discusión. Otra estrategia útil para facilitar la valoración de la prueba pericial y que también se puede acordar en los términos de referencia es que el tribunal ordene que los peritos colaboren para identificar de manera clara los puntos en los cuales concuerdan y aquellos en los que no lo hacen. Ello es lo que se conoce como conferencia de expertos. Dicha herramienta debería contribuir a acotar las discusiones. Esta práctica se encuentra recogida en el artículo 5.4 de las reglas de la IVA sobre práctica de prueba en el arbitraje internacional, donde se indica que el tribunal arbitral podrá, a su discreción, ordenar que los peritos designados por las partes que vayan a presentar o que hayan presentado dictámenes periciales sobre los mismos asuntos o sobre asuntos conexos, se reúnan y deliberen acerca de tales asuntos. En dicha reunión, los peritos designados por las partes deberán tratar de llegar a un acuerdo sobre los asuntos a que se refieren sus dictámenes periciales y harán constar por escrito aquellos puntos sobre los que lleguen a un acuerdo, así como aquellos otros sobre los que exista desacuerdo y las razones para ello. La eficacia de esta práctica es tal que en algunos casos logra poner al descubierto las fortalezas y debilidades de las posiciones de las partes y motiva que las partes lleguen a una transacción. Como conclusión de este breve comentario inicial y provocación para la discusión, planteo entonces que en una etapa inicial el tribunal identifique los aspectos que considera que deben ser probados, en adición a lo que las partes dicen que debe ser probado, y se determine un procedimiento eficiente, económico y equitativo para la práctica de la prueba, parte de la cual será, en caso que las partes hayan ofrecido pericias de parte, el establecimiento de términos de referencia para dichas pericias. Gracias. Muchas gracias, doctor Franco. Enseguida vamos a saltarnos del mundo de los abogados, ¿no es cierto?, al mundo de los peritos, ya que hemos hablado de las pericias con el doctor Franco. Tenemos como invitado al economista español Diego Perú Tejero, que nos va a hablar desde su ciencia, ¿no es cierto? O sea, de la técnica de la pericia en el arbitraje. Por favor. Muchas gracias. En mis primeras palabras solo pueden ser de agradecimiento al Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Universidad Católica por la invitación y por estar estos días pendientes de mí, que era mi primera vez aquí en Perú y en Lima, y la verdad que muchas gracias para ellos. Dicho esto, voy a intentar dividir mi intervención en 3 bloques. El primer bloque es qué debe aportar un perito. Segundo bloque, vamos a intentar ver las diferencias entre perito de parte y perito nombrado por el tribunal arbitral. Y un último bloque que contacta bastante con lo que acaba de explicar Eric, de cuáles son las tendencias que se están siguiendo últimamente en el arbitraje para intentar reducir los costes y mejorar la eficiencia, ¿vale? Pues empezamos por el primer bloque, es ¿qué debe aportar un perito? O sea, lo primero que nos tenemos que preguntar es, oiga, cuando yo busco un perito, ¿qué quiero que este perito haga? ¿Qué debe aportar? Si nos vamos a la definición que da la Real Academia Española de la Lengua del perito, dice: persona que, poseyendo determinados conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos, informa bajo juramento al juzgador sobre puntos litigiosos en cuanto se relacionan con su especial saber o experiencia.
¿Qué es lo que quiere decir esto? Pues que el perito debe ser una persona que tiene unos conocimientos técnicos y que esos conocimientos técnicos tienen que servir al juzgador para llegar a una verdad. En este caso, en el caso del arbitraje, el perito debe explicar los temas técnicos al juzgador para que el juzgador pueda tomar una decisión correcta en el término del arbitraje. ¿Qué es importante para que la función del perito sea perfecta, o al menos buena? Primero, que tenga los conocimientos. Si no tiene los conocimientos, la experiencia en la materia, no nos sirve como perito. Y luego que sea independiente, porque si no es independiente, el juzgador no va a poder tomar la decisión acertada. Entonces, digamos que el deber del perito, ¿qué se espera de un perito? Pues es una persona que tiene unos conocimientos, que los aplica y que encima es independiente de las partes. En jurisdicción española, la ley de enjuiciamiento civil, el 335, te obliga a emitir unas manifestaciones donde bajo juramento dices que eres independiente y que utilizas tanto lo que puede beneficiar o perjudicar a ambas partes. En arbitraje no hay ninguna norma que sea así, pero sí que debes revelar si tienes al menos algún conflicto de interés, o aunque no sea conflicto de interés, por lo menos tu relación con las partes. Dicho qué debe aportar el perito, vamos a ver cómo lo debe aportar, porque el trabajo del perito es emitir un informe pericial y ratificar el mismo informe pericial. Entonces, ¿cómo debe ser ese informe pericial para que sea útil al tribunal arbitral? En todo informe pericial, la parte clave es el objeto del informe pericial. El objeto tiene que estar claramente definido. Un informe pericial con un objeto que no está claramente definido es imposible de seguir. Una vez que tengas el objeto definido, ¿qué se debe? ¿Cuál sería el siguiente paso? Oye, vamos a ver qué información yo he utilizado para llegar a mis conclusiones. ¿Por qué es importante lo de la información? Porque cuando eres perito de parte tienes una determinada información. Si esa información cambiase, tus conclusiones podrían cambiar. Con lo cual tú tienes que manifestar por escrito, decir, oiga, yo he llegado a mis conclusiones con esta información. Si la información cambiase, mis conclusiones podrían cambiar. Todos hemos estado en arbitrajes que de repente sale un documento que tu parte no te había dado y que dices, oiga, pues es verdad que este documento me hace cambiar determinadas conclusiones. Una vez contado el objeto y la información, se debe explicar cómo se estructura el informe. ¿Por qué? Porque al final el lector del informe pericial es el tribunal arbitral. ¿Qué más fácil que decir, oiga, estructuro el informe en estas secciones, en tal sección explico tal sección explico lo otro y en tal sección explico otras cosas? ¿Para qué? Para que sea mucho más rápido y más ágil. Una vez contado todo esto, volvemos al principio. Oiga, el perito tiene que ser independiente y tiene que tener los conocimientos. ¿Qué hay que poner? Un currículum del perito y lo que en castellano, en España por lo menos decimos manifestaciones, que es donde el perito revela si ha trabajado con las partes, cuántas veces ha trabajado en cada una de las partes, o si no ha trabajado nunca, y manifiesta bajo juramento que es independiente. Y finalmente unas conclusiones. Las conclusiones deben ser un resumen de todo el trabajo del informe. ¿Qué es lo que pasa a veces con estos informes? Que si ponemos tantas cosas, el informe es muy largo. ¿Cuál es la tendencia que se está siguiendo últimamente? Todo lo que son manifestaciones, fuentes de información, sacarlo a anexos. Para decir, oiga, le dejo, si me permitís la expresión, la chicha del informe en unas pocas páginas, y todo lo que son manifestaciones, fuentes de información, lo tiene unos anexos para que los vea el tribunal. Pues esto, digamos, que sería la conclusión al primer bloque que les quería plantear. El segundo bloque es la diferencia entre la pericial de parte y la pericial ordenada por el tribunal. Cuando alguien es perito de parte, lo primero que tiene que hacer es, el objeto del informe pericial debe servir a la parte que te contrata, con lo cual debe estar perfectamente alineado con la estrategia procesal. La estrategia procesal es un tema de los abogados, no es un tema de los peritos. Pero es muy importante decir, oiga, ¿cuál va a ser la estrategia procesal para yo alinear el objeto a mi informe? Porque alguna vez nos hemos encontrado que se está pidiendo un incumplimiento y se están calculando los daños por el cumplimiento del contrato, con lo cual pues no sirve para nada la pericia. O que se está pidiendo un perjuicio y se está valorando una compañía. Dices, oye, pues enhorabuena, el informe está muy bien, pero no nos sirve para nada. Entonces es muy importante, cuando eres perito de parte, que la estrategia procesal y el objeto estén claramente alineados e identificados. Otra cosa muy importante de los peritos de parte, cuidado con extralimitarnos en lo que escribimos acerca del objeto. Porque, oiga, si el objeto de la pericia es no se extralimite y me cuente más cosas.
porque eso da una sensación de parcialidad brutal. Si alguien está contando más cosas de lo que era su objeto, es que realmente no está siendo imparcial. Digamos que esa es la clave o los puntos claves de la pericia de parte. En la pericia nombrada por el tribunal arbitral. Aquí cambia la película totalmente. Cambia la película por 3 temas vitales. 1, ¿cuál debe ser el objeto? El objeto debe ser, a mi juicio, el tribunal arbitral, una vez escuchado a ambas partes, sabe las dudas que tiene. El objeto debe ser un informe casi de preguntas y respuestas, donde el tribunal arbitral diga, oiga, yo quiero que usted me resuelva estas dudas, o este perito dice este perito dice B, ¿qué es lo que usted considera, pero y por qué? O sea, báseme una cosa y la otra, porque finalmente la resolución es del tribunal, ¿no? El perito no tiene que sustituir a los árbitros, pero sí que tiene que darles luz, ¿vale? Entonces es un informe de preguntas y respuestas. Otra gran diferencia, la información. Cuando eres perito nombrado por el tribunal arbitral, tienes la información de las 2 partes, con lo cual ya no tienes ese sesgo de información solo de una parte. Y finalmente, lo que decía, el objeto tiene que estar perfectamente acotado, el objeto de este informe. Y la mejor forma de acotar el objeto y que sea útil es hacer un informe de preguntas y respuestas. En arbitraje ICC, yo creo que últimamente siempre que un tribunal arbitral te designa que como perito del tribunal, son informes de preguntas y respuestas. Sí que es verdad que finalmente te dejan una parte abierta y dice, oiga, si usted considera en lectura de toda la documentación que hay algo más que debería informar, póngalo, pero en principio ciñase a responderle a mis dudas, que es lo que necesito, es lo que volvemos al principio, si queréis, oiga, ¿cuál es la labor del perito? Y finalmente, como el tiempo apremia, vamos a intentar decir rápidamente cuáles son los temas de eficiencias y costes, cuáles son las tendencias, cómo reducir la eficiencia y los costes. Aquí hay 2 vertientes, los abogados de Common Law y los abogados de Civil Law. Los de Common Law dicen, les parece mal que el perito entre desde un principio, o sea, desde antes de que se inicie el procedimiento. Sin embargo, los de Civil Law dicen, oiga, cuanto antes entre el perito, mejor. Mi juicio es mejor entrar lo antes posible. ¿Por qué? Cuando tú estás planteando desde el principio un arbitraje, todavía no existe el arbitraje como tal, tú puedes decirle al cliente, oiga, mire, estas pretensiones no se pueden sustentar, es mejor ir por aquí. Y todo esto reduce costes y la información creditaria es esta, la tienes, no la tienes, porque si no la tienes a lo mejor no se puede hacer la pericia. ¿Cuál es el riesgo y en qué punto en qué punto tienen razón los abogados de Common Law? Cuidado en convertirse en consultor del cliente. Cuidado. Si te conviertes en consultor del cliente, no puedes ejercer de perito. Ejemplo típico, el arbitraje de inversión, pues que en el periodo de los 3-6 meses que estás negociando, el cliente quieres que negocies. Oiga, yo puedo hacer las presentaciones, puedo hacer todo, pero entonces ya no puedo ser luego tu perito. Tan sencillo porque he tenido acceso a documentación que luego seguro que en la pericial no quieres que la cuente. Entonces, este punto, que sí que es muy bueno para recortar costes y mejorar eficiencia, tenemos que saber manejarlo con mucho cuidado, ¿vale? Y finalmente, las técnicas que decía Eric para mejorar la eficiencia. Todo lo que son pre-hearing meetings, todo lo que son hot tabbing, todas estas técnicas, yo creo, a mi juicio, que mejoran la eficiencia del arbitraje, pero deben ser aplicadas siempre antes de que sean de las audiencias, porque es muy difícil que un perito, una vez que se ratifica en audiencia, luego cambie de opinión. O sea, vamos a intentar hacerlo antes, porque digamos que tenemos la presión entre iguales, ¿no? Si estás antes con otro perito, es muy difícil que él te diga, oiga, no, mira, es que esto no es así. Muchas veces, incluso estas reuniones son solo con el tribunal arbitral y sin las partes, pues todavía son más eficientes. Lo único que hay que tener cuidado con estas técnicas es que, o sea, como entre comillas están de moda o se han puesto de moda, había un momento que se abusan de ellas. O sea, oye, un escort schedule tiene sentido hacerlo en un arbitraje de construcción, pero en un arbitraje donde un contrato no tiene sentido, ¿no? Pues, oiga, sí, pues estamos de acuerdo en que para cuantificar lo mejor es hacer bad for escenarios, pero ya no estamos de acuerdo en nada más. Entonces, no tiene mucho sentido el hacer todo esto. Entonces, hay que tener, sí son técnicas muy buenas para mejorar la eficiencia, pero hay que aplicarlas con cuidado. Y luego es la pregunta que siempre se hace en todas estas cosas es, oiga, ¿qué es más eficiente? ¿Peritos de parte o solo un perito nombrado por el tribunal arbitral?
Aquí hay que decir que es más eficiente, pero más eficiente siempre en general va a ser un perito nombrado por el tribunal arbitral. Pero es más conveniente para las partes. Y no nos olvidemos que el usuario de arbitraje son las partes, con lo cual las partes nunca van a querer, porque en el momento que solo hay un perito nombrado por el tribunal arbitral, las partes están perdiendo el control sobre, digamos, sobre el procedimiento, están limitando el control del procedimiento. Con lo cual, si yo fuese parte, salvo que la pericia solo se base en una cuantificación, que no tengas que explicar un hecho económico, podría aceptarla. Pero que como esa cuantificación lleve a asumir hipótesis y explicar hechos económicos, pues entonces las partes no lo van a aceptar. Y esto es todo. Gracias. Muchas gracias, Diego. Muy interesantes tus apreciaciones. Vamos a ir ahora a la exposición del doctor Manuel Villagarcía Noriega, que va a tratar acerca del uso de la prueba testimonial en el arbitraje. Buenas noches con todos. Muchas gracias al Centro de Arbitraje de la Católica por la invitación. Saludo a todos mis compañeros del panel, en especial a mi profesor, Fausto. Muy bien. Imaginémonos una empresa hidroeléctrica que tiene un túnel de 7 kilómetros por el cual pasa agua y lo que quiere es mejorar el paso, la velocidad del agua para generar más electricidad. Contrata a unos expertos ingenieros y al final los ingenieros se meten al túnel y al final no consiguen que el agua pase más rápido y en consecuencia no se genera más electricidad. ¿Qué hacemos? ¿Cuál va a ser la estrategia para ganar? ¿O cuál va a ser la estrategia para no perder si estamos del lado del demandado? ¿Qué pruebas vamos a aportar? Entonces, lo primero, la relación de hechos, los documentos. ¿Qué tenemos? El contrato, correos electrónicos con los ingenieros, cartas, etcétera. ¿Qué más? De todas maneras, un peritaje, ¿no es cierto? Pero ¿qué más? No se preguntarán quiénes entraron al túnel. ¿Ofreceremos una prueba testimonial? Y entonces yo quiero hacer una encuesta rápida aquí. ¿Quiénes suelen ofrecer frecuentemente testimoniales? Nadie. Y claro, y eso es lo que responde a nuestra práctica actual. La testimonial está totalmente desacreditada, porque pensamos que el testigo va a mentir, ¿no es cierto? Muy bien. Sin embargo, ¿qué pasa en los procesos con el common law y en los arbitrajes internacionales con la prueba testimonial? En estos casos tiene muchísima importancia y eso ya está llegando a nuestros arbitrajes. No hace mucho, un centro de arbitraje me notificó normas generales que van a regular un arbitraje y me dice, las pruebas testimoniales que presente, las presenta por escrito y firmadas. ¿Qué dije yo? Y además me dicen, se aplicarán las normas de la IVA. ¿Saben qué es eso? Bueno, la IVA, que ustedes los han mencionado, para aclarar para todos, es la International Bar Association, establecida en 1947, y es la organización internacional líder en el mundo de profesionales del derecho, asociaciones de abogados y sociedades de abogados, y que tiene una membresía de más de 80.000 abogados en el mundo, y que todos los años hay 4 o 5 grandes convenciones a lo largo del mundo. Muy bien. Entonces, estas normas que ha hecho la IVA
sobre práctica de prueba en el arbitraje internacional se están aplicando ya a nuestros arbitrajes locales. Y una de las principales diferencias es que la testimonial se debe presentar por escrito. Y en mi opinión, si bien es todo un cambio, el cambio en lo que tenemos como esquema de lo que era la testimonial, es positivo, porque va a delimitar exactamente sobre lo que el testigo conoce de manera directa o indirecta. Y, por cierto, ese testigo no se salvará de la parte oral porque será interrogado de todas maneras en la audiencia respectiva. Y la segunda gran novedad es que en nuestros arbitrajes locales, como digo, se está repitiendo las prácticas de los arbitrajes internacionales y se establece que las normas de la IVA sobre práctica y actuación de pruebas son parte de las reglas de este arbitraje. Entonces, nadie puede quejarse, todos deben conocerla. Se aceptan esas reglas, por cierto, porque claro, también he participado en casos en que la parte contraria se ha opuesto tajantemente. Bueno, ahora, ¿todos pueden ser testigos? Esa es otra gran diferencia. Sí, todos pueden ser testigos, inclusive la parte, lo que era también impensable y sigue siéndolo, Giovanni, en el Código Procesal Civil. Hay una serie de impedimentos. En principio aquí todos pueden actuar como testigos si es que el tribunal lo permite. Ahora, todos deben serlo, hay mucho cuidado, ¿no? Porque hay que entrevistar a quien va a actuar como testigo, porque a veces la persona es nerviosa, puede conocer mucho, pero si lo llamamos a declarar y va a estar delante de 3 árbitros con la otra parte que se va a preparar y va a establecer toda una estrategia para destrozar la credibilidad de ese testigo, entonces mucho cuidado, mejor no lo ofrecemos, porque ese testigo podría ser o podría influenciar negativamente en el tribunal arbitral. ¿Cómo debe ser la declaración testimonial? Que ya hemos dicho debe ser escrita. Las reglas de la IVA, en el artículo 4.5, señala que el testigo debe declarar nombre completo, dirección, debe declarar la relación pasada o presente que haya tenido con quien ofrece esa testimonial, debe hacer una descripción completa y detallada del hecho que él ha tomado conocimiento sobre el cual va a declarar, debe manifestar, y de hecho lo hace en un idioma específico, y ahí hay que tener mucho cuidado en arbitrajes internacionales, no podemos sobrarnos, porque si hacemos la declaración en español y de repente esta prueba se va a actuar en Estados Unidos, es preferible pedir que el interrogatorio nos lo hagan a través de un traductor si es que no dominamos totalmente el inglés, porque si no vamos a padecer al momento de declarar. Y bueno, hay algo fundamental, se debe declarar sobre la verdad. Y la otra parte va a tratar, como digo, de quitarle credibilidad al testigo. ¿Cómo debe ser el interrogatorio? El interrogatorio va a ser un acto oral en la misma audiencia y puede tener, ahorita termino, 4 partes: examen directo, interrogatorio cruzado, o como se llama en el common law, cross examination, redirecto y recruzado.
Algunos inclusive señalan que el examen directo no es necesario porque lo hace la parte, el abogado que ofreció la testimonial. En mi opinión, es bueno hacer el examen directo porque así el testigo se va acostumbrando, en términos deportivos va haciendo calistenia, porque sabe que el bravo no va a hacer la respuesta al abogado que lo ofreció. La parte brava va a venir después, responderle al abogado de la parte contraria que quiere desacreditarlo, que es la parte que se llama el interrogatorio cruzado. Y luego que se da el interrogatorio cruzado, volvemos al inicio. El abogado que ofreció la testimonial puede hacer nuevas preguntas, que se llama la parte redirecta, para tratar de acomodar si es que en algo el abogado de la parte contraria lo agarró nuestro testigo. Inclusive el abogado de la parte contraria podría hacer una parte recruzada. Ahora bien, del lado del abogado de la parte contraria igual implica prepararse, ¿no? Yo estimo que en cualquier pelea uno se va a preparar, ¿no? Físicamente. En un arbitraje igual, tenemos que prepararnos y establecer la estrategia y simular varios hechos a ver cómo los solucionamos. Sin duda, si yo voy a hacer preguntas para tratar de agarrar al testigo y hacerlo caer y tratar de que pierda credibilidad frente a los árbitros, debo tener un listado de temas, debo seguir pues una argumentación ordenada, las preguntas deben ser concretas y cortas, las preguntas no pueden ser abiertas porque no le puedo dar pie al que el testigo se explaye y me deje mal, ¿verdad? Y algo que también es fundamental, cuando uno ofrece el testigo, me olvidaba de mencionarlo, tiene que hacer simulaciones. Y en el estudio hay que prepararlo con posibles preguntas que le van a hacer la parte contraria. Y entonces debería venir a este simulacro un abogado del estudio que este señor nunca lo ha visto, para que no se familiarice y ese que nunca lo ha visto trate de agarrarlo y prepararlo. Bueno, en fin. Finalmente, las reglas de la IVA establecen un orden para actuar las pruebas. Y en el caso de testimoniales, se establece que primero debe empezarse con los testigos del demandante y al final con los del demandado. Pero sin duda esto es flexible y puede ser acordado por las partes del tribunal como de otra manera. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Gracias a todos los expositores. Han sido muy claros y muy interesantes todas sus exposiciones. Vamos a hacer una ronda de preguntas que creo que va a ser casi la parte o final o penúltima a cada uno de los expositores. Me van a permitir hacerlo. Para el doctor Giovanni Priori, que ha hablado sobre la prueba de oficio. Me concreto al arbitraje, ¿no es cierto? A ver, si uno está colocado dentro de la posición garantista, ¿no es cierto? El árbitro no le parece que está como atado de manos. ¿Qué sucede? Que en la vida arbitral, cuando uno es árbitro, se da cuenta muchas veces que alguna parte con las hábiles asesorías del abogado está escondiendo algunos hechos o algunos documentos. Y el árbitro, de alguna manera, por más limitaciones que tenga para tu decisión,
yo creo que tiene la obligación de la veracidad. O sea, no se puede, en opinión mía, ¿no es cierto?, ejercer la jurisdicción arbitral, al menos en el Perú, se le ha colocado en esa categoría de jurisdicción, ¿no es cierto?, totalmente al margen del principio de veracidad. Porque pueden ser, si ya hemos visto en todos esos últimos años de desgracia para el Perú del sistema de justicia, ¿no es cierto?, estos casos de Lavallato y de otros temas más, que, ¿no es cierto?, que han sido a través de arbitrajes simulados, casi siempre ad hoc, ¿no es cierto?, creado realidades ficticias. Si ha sido un abogado, si arbitraje ad hoc, es difícil que el resultado sea distinto al que ha salido. Pero si tiene la mala suerte de que haya ingresado algún árbitro independiente, yo creo que tiene la obligación de ver la forma de procurarse pruebas de oficio. ¿Qué piensas tú, Giovanni? Sí. A ver. Evidentemente, nada de lo que he dicho se aplica para los casos de fraude, porque allí donde existe fraude, evidentemente se invalida absolutamente el arbitraje, cualquier regla, cualquier pacto, el laudo, etcétera, pero por ocasión del fraude, es decir, como por causa del fraude. Los ejemplos que yo ponía eran hipótesis de pactos reales, verdaderos, leales, conforme a la buena fe, etcétera, ¿no? No, en ningún caso, por supuesto, tenían como presupuesto el fraude. Y dicho esto, hay algo de lo que me parece debemos partir, y es que quien actúa como árbitro en un arbitraje no está obligado a ser árbitro. Con lo cual, si las partes han pactado ciertas reglas y el árbitro acepta ser árbitro, se entiende entonces que está aceptando las reglas que las partes le han dado. Si el árbitro no quiere arbitrar conforme a esas reglas, por ejemplo, típico pacto, donde las partes le dicen, pactan, ¿no? Este arbitraje no podrá desarrollarse por más de 100 días. Ahí el árbitro tiene la posibilidad de decir, ¿saben qué? En 100 días yo no tengo tiempo, creo que este arbitraje no se va a conducir adecuadamente, simplemente no acepto. Pero si el árbitro acepta, tiene que respetar el pacto de las partes, ¿no? Entonces, todo el razonamiento, digamos, que creo que tú haces, Fausto, es aplicable, claro, en una hipótesis judicial donde el juez es juez y no le queda otra cosa que estar ahí. No puede decir, yo, ¿saben qué? No me gustan las reglas, no me gusta el pacto, no me gusta el caso, no me gustan las partes. Pero el árbitro también expresa o manifiesta su voluntad de aceptar ser árbitro en ese caso, ¿no? Y podría libremente no querer aceptar, no ser árbitro en el caso. O logra que las partes cambien el pacto, pero si las partes no quieren cambiar el pacto, el árbitro no debería ser. Okay. Muchas gracias, Giovanni. Doctora Charo, por favor. Sobre la prueba documental, ¿qué opinión tiene respecto de la prueba documental que está en poder de terceros? Un tercero no es parte en el arbitraje, no lo vincula de ninguna forma, pero hay documentos que sin ciertos documentos que no conservan las partes
no se va a poder decidir adecuadamente. ¿Qué piensas? Me parece que es un tema que últimamente está siendo recurrente y creo que lo va a ser más en la medida que el arbitraje se siga fortaleciendo y los ciudadanos empiecen a preferir mucho más recurrir al arbitraje que al proceso judicial, porque lamentablemente el arbitraje tiene sus limitaciones, ¿no? Y esa es una de las más, digamos, clamorosas, ¿no? Clamorosas porque de alguna manera constituyen una barrera para la realización plena de una actividad probatoria que tenga como propósito final la confrontación del hecho controvertido con una prueba que confirme o desvirtúe la hipótesis o la tesis de quien sostiene una pretensión o quien sostiene la negación de esa pretensión. Entonces, creo que por ahora, en tanto y en cuanto los árbitros carecen, ¿no?, de las capacidades o las facultades, mejor dicho, legales de un juez, ¿no?, que tiene otros mecanismos para suplir eso a través de requerimientos y aplicaciones de normas que hacen verdad un hecho por mandato judicial. En la medida que eso todavía no ocurra con los árbitros, creo que se va a tener que suplir cada día mejor con esa libertad que tienen las partes, con esa flexibilidad que tienen las partes y que tienen los árbitros para conducir en el proceso toda la actividad probatoria de manera tal que utilicen mecanismos probatorios que pueden ser también indiciarios, sucedáneos, ¿no?, o mecanismos que de alguna manera suplan esa falta de prueba directa, ¿no? O en algunos casos de extremo ya recurrir al auxilio judicial. Claro, por ejemplo, por eso es que en mi ponencia hablé de lo que menciona Marianela Ledesma, porque me parece que podría ser un mecanismo interesante para los efectos de prepararse antes del arbitraje con una prueba anticipada. La prueba anticipada cuenta con el respaldo de la coacción, ¿no?, en el proceso judicial y resguarda la prueba, resguarda la fuente. Y entonces, más allá de que el tercero en un arbitraje quiera o no voluntariamente exhibir algo, evidentemente en el proceso judicial lo hará bajo los apremios de ley. Muchas ¿no? Gracias también. Para usted, doctor Franco. Aquí hemos escuchado a nuestro amigo perito Diego Perú, que ha expuesto bastante profusamente acerca de las pericias que se llama de parte, mal llamadas en realidad, ¿no? Porque de parte es que la presente la parte, pero no es de parte. Todas deben ser imparciales, ¿no es cierto? Que la pericia nombrada por el tribunal, los peritos designados por el tribunal. Un poquito tratando de hacer un enlace entre ambos, ahora de tu posición. ¿Cuál prefieres tú? De parte de oficio. Cuando he tenido la oportunidad de preguntarle a árbitros y a jueces con mucha experiencia internacional, si es que ellos frecuentemente para casos de construcción, por ejemplo, pedían pericias de oficio, me han dicho que varios, casi nunca. Y uno ve la práctica en arbitraje internacional, que no es común que haya pericia de oficio. Esto tiene que ver también con la tendencia, creo, del common law, que es dejar que las partes se peleen y uno observa y saca su conclusión, ¿no? Que es distinta de la posición más del civil law, que es más participativa, ¿no? Eso viene cambiando también, pero personalmente me inclino por preferir que no haya pericia de oficio, salvo que sea estrictamente necesario. Y lo que sí creo que debe haber es una actitud proactiva del tribunal en la medida en que la controversia sea compleja y la pericia sea compleja, para que las pericias sean útiles al tribunal y no solamente a reforzar la posición de una parte, ¿no? Y para eso viene acordar términos de referencia donde se ponga el alcance, que la metodología sea compatible,
si es que cada parte quiere aplicar una metodología que no es compatible porque le favorece su caso, por lo menos que también considere la otra metodología desde el inicio y que incorpore de repente algunas preguntas, así como decía Diego, formular la pericia, acotarla en base a preguntas, que las preguntas sean las mismas para los dos peritos, en vez de que cada perito responda las preguntas que quiera y después tiene el problema que uno responde unas preguntas y el otro no responde las preguntas. Creo que eso me parece, si se puede hacer, más útil que la pericia de oficio. Muchas gracias, Eric. Bueno, me acaban de avisar los organizadores que ya estamos sobre el tiempo. Entonces, disculpen ustedes, señores, también que no puedo continuar con ustedes, pero agradeciéndoles una vez más la colaboración y a los organizadores del evento por habernos permitido participar en este importante certamen. Gracias. Agradecemos a los panelistas por su distinguida disertación. Inmediatamente continuaremos con la mesa número 9, vinculada a temas de ética en el arbitraje nacional e internacional.